Buenas tardes, mi nombre es Andrea Uneu, soy ginecóloga infanto-juvenil del Centro de Adolescencia y hoy día vamos a hablar de educación sexual, lo que tienen que saber los padres. Los invito como padres a asumir el desafío de realizar la educación sexual de sus hijos, qué es lo que sus hijos necesitan para protegerlos y por qué es su derecho. En esta charla vamos a hablar de los beneficios para nuestros hijos de la educación sexual, vamos a hablar de los mitos culturales y personales que nos limitan como educadores, vamos a hablar de los tips para iniciar la conversación y vamos a hablar de qué temas tocar a qué edades, el temario por edad de tópicos de educación sexual que debemos ir cubriendo con los hijos. Esta presentación se basa en las normas de educación sexual integral de la Organización para las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura UNESCO y en la matriz de estándares de educación sexual para Europa y la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué es tan importante la educación sexual? Porque cuando los jóvenes no reciben una preparación adecuada para experimentar su vida sexual, quedan potencialmente vulnerables a la coerción, al abuso, a la explotación, al embarazo no planificado y a las infecciones de transmisión sexual. ¿Podemos decidir los padres si darles o no educación sexual a nuestros hijos? La verdad es que no. La educación sexual es un derecho de los niños y no de los padres. No se la podemos negar. Podemos entregarle nuestros matices valóricos, eso está perfecto y es parte de nuestro rol como padre, pero nunca negarles la educación sexual a nuestros hijos porque es un derecho de ellos. Cada individuo en este mundo, nuestros hijos, nosotros, tenemos derechos sexuales definidos por la UNESCO, así como los derechos humanos, y estos derechos sexuales son acceso a la educación sexual y a servicios médicos relacionados, respeto a la integridad corporal, elegir pareja, elegir ser sexualmente activo o no, elegir cuándo tener hijos y también tenemos derecho a una vida sexual satisfactoria, segura y placentera. ¿Sirve la educación sexual? El reflejo natural de todos los padres es pensar que si hablamos de sexo con los hijos, ellos se van a sentir con permiso para iniciarse más precozmente y tener conductas de riesgo. Pensar, por ejemplo, si le explico cómo usar un condón, él va a sentirse con permiso para tener sexo. Esta aprensión no tiene ninguna razón de ser, porque científicamente está demostrado que los adolescentes que tienen acceso a la educación sexual tienen una vida sexual más protegida. Múltiples estudios han comparado jóvenes que recibieron educación sexual con jóvenes que no la recibieron. Los que reciben educación sexual retrasan el inicio de la vida sexual y tienen una sexualidad más responsable que los no educados. Muchas veces en mi carrera he escuchado a adolescentes embarazadas decirme: doctora, mi mamá nunca me habló. Si saben de sexo, aprenden a cuidarse. Si no tienen información, pueden correr riesgos y peligros innecesarios. ¿Por qué a los padres nos cuesta hablar de sexo con nuestros hijos? Para el mundo adulto, la educación sexual es una tarea complicada. Nunca recibimos información. La generación de padres, madres, abuelos o abuelas fue educada en un paradigma tradicional de prohibiciones. La educación sexual era simple. El tema del sexo para los adolescentes estaba prohibido, la masturbación era un pecado y las diferencias entre identidades de género eran de generaciones. La generación de papás o mamás ya ponemos en duda esos estrictos paradigmas y creemos menos en prohibir y discriminar, pero como recién venimos revelándonos de lo que aprendimos de nuestros padres, tampoco tenemos claro cómo hacer la educación sexual. Además, hay que decirlo, tenemos un gran desconocimiento. Por ejemplo, muchas generaciones de padres de adolescentes nunca conocieron el condón ni saben la diferencia entre un homosexual y un transexual. En cuarto lugar, no podemos dejar de mencionar el pudor que nos da enfrentar la sexualidad de nuestros hijos. A los papás simplemente les da vergüenza hablar del tema, porque hablar de sexualidad con nuestros hijos es reconocer que uno es un ser sexual delante de ellos. ¿Por qué los padres deben hacer la educación sexual si esto es una obligación del colegio?
Los padres debemos ser siempre los primeros en tocar los temas, antes que los pares, antes que el colegio, de manera que cuando los niños tengan dudas o problemas, el primer referente para preguntar o solicitar ayuda en estos temas seamos los padres. Una tendencia que he observado en los últimos años es que las jóvenes cuando inician su vida sexual, a la primera que le cuentan es la mamá. Y llegan estas mamás aterradas a mis consultas a preguntarme, doctora, mire qué terrible lo que me pasó. En ese momento siento a las madres y le digo, eres una afortunada, tu hija tiene confianza en ti. Construir estos puentes de confianza con nuestros hijos es protector para toda la vida. ¿Y cuándo hacer la educación sexual de nuestros hijos? Lo ideal es que la educación sexual consiste en una serie de muchísimas conversaciones que ocurren en muchísimos momentos a lo largo del crecimiento de los hijos de una manera fluida y natural. Que no sea la charla. Muchos jóvenes se refieren a la charla. ¿Tus papás te dieron la charla? Se refiere a ese momento en que los papás los sentaron y les hablaron de sexo y los jóvenes pusieron cara de yo ya sé, no me hables. Si la charla fue en un contexto forzado, esa charla muchas veces se recordará como algo incómodo y probablemente tardío. Así que con el libreto que tenemos que tocar por edad, que vamos a ver a continuación, nos tenemos que poner objetivos y usar situaciones cotidianas y noticias contingentes para aprovechar de tocar todos los temas. Por ejemplo, en la etapa preescolar, en el baño, tenemos que tocar los nombres completos de las partes del cuerpo. Aprovechar el nacimiento de un pariente para explicar de dónde vienen los niños. Hablar de infecciones de transmisión sexual cuando salen las noticias el aumento del VIH en Chile. O en la adolescencia aprovechar los casos de connotados abusos sexuales que se han conocido en la prensa para tocar el tema del consentimiento sexual. Ahora vamos a explicar el temario de los tópicos de educación sexual que debemos ir cubriendo con los hijos. Hay una secuencia lógica de temas de educación sexual que se deben ir tocando de acuerdo a su edad y a su desarrollo. Entre los 0 y los 5 años, en la etapa preescolar, se enseñan los nombres apropiados de las partes del cuerpo: pene, vulva, vagina, ano. Se explican las diferencias entre los hombres y las mujeres y así cuando los niños conocen cómo referirse a sus genitales, tienen un vocabulario para protegerse del abuso. La exploración sexual a esta edad es normal y no debe reprimirse. Hay que educar activamente, sí, en lo que son las normas sociales que deben ser respetadas, como explicar que la exploración es algo que se hace en privado y no en público, y que no se toca a cualquiera que se desee tocar, sino solamente a su propio cuerpo. Se debe explicar quiénes son los autorizados a manipular los genitales y quiénes no, y usar un tono empático y didáctico para educar, que si a alguien que no corresponde les toca los genitales, deben avisarle a los papás. Aquí no podemos usar un tono autoritario, decirle está prohibido que alguien te toque los genitales, porque los niños al escuchar la palabra prohibido puede pasar que niños abusados y asustados no se atrevan a delatar el abuso. Tiene que ser un tono empático. Los preescolares deben conocer los distintos tipos de familias, así cuando entren al colegio y si ellos están en una familia de una composición diferente, no se sientan discriminados y también sentar con ellos las bases para el respeto a la diversidad. En la etapa de 5 a 7 años, en esta etapa prepuberal, antes de la pubertad, tenemos que preparar a los hijos cómo les va a cambiar el cuerpo. Este es el momento de mostrar un cuerpo adulto desnudo, explicar las diferencias del cuerpo de un niño a un cuerpo de un adulto, todos los cambios que van a ocurrir en la voz, en los vellos, en las mamas, en los genitales durante la pubertad. Explicar que la pubertad termina con la menstruación como algo normal que marca el inicio de la fertilidad en las mujeres y la pubertad del hombre termina con la espermarca o primera eyaculación, que es lo que marca la fertilidad en los hombres. Hay que ser muy cuidadoso con las analogías y el vocabulario que usamos. Los niños se confunden si hablamos de abejitas, de niditos, de semillas. Hablemos con las palabras científicas que debemos hablar. También tenemos que explicarles la higiene del cuerpo. En esta etapa es muy importante el uso del desodorante, ¿no es cierto?, el aseo genital, cómo se tienen que limpiar y que conozcan los productos menstruales mucho antes de que los necesiten las niñas.
Los 8 a los 12 años, en esta etapa tenemos que hablar anatomía y fisiología sexual, o sea, hablar qué es lo que es el coito, qué es lo que es la penetración vaginal, de dónde vienen los niños, cómo se produce la fecundación y cómo nacen los hijos. Esta es quizás la conversación que más complica a los padres, porque implica tener que reconocer delante de los hijos que son seres sexuados y salen preguntas como ¿tú hiciste eso con el papá o tú hiciste eso con la mamá? La recomendación es comenzarlo más temprano que tarde, porque cuando empiezan los cambios puberales, nace el pudor en los jóvenes y ellos se sienten con mucha vergüenza de sus cuerpos, se inhiben y les cuesta preguntar. Por eso es mejor conversarlo antes de que tengan su pubertad. También es importante explicar cuál es el sexo aceptable, que es el sexo consensuado y el sexo voluntario, y también empezar hablar de lo que se ve del sexo en los medios de comunicación y cómo hay que estar representado de distintas maneras. Entre los 13 y los 15 años ya de frentón tenemos que enseñar en los riesgos de la sexualidad. El embarazo no planificado, explicar las infecciones de transmisión sexual, el abuso sexual, las consecuencias psicológicas y educar en protección. O sea, tenemos que explicar las vacunas para las infecciones de transmisión sexual, explicar los condones, explicar los exámenes de infecciones de transmisión sexual y todos los métodos anticonceptivos. Tenemos que explicar concretamente cómo se pone un condón y para eso sacar el modelo de un pepino o una zanahoria y sacar un condón y mostrárselo a nuestros adolescentes. Aquí tenemos que dar un mensaje explícito, directo sobre comportamientos protectores con frases como: para protegerte del contagio de infecciones de transmisión sexual debes evitar el sexo sin condones vaginal, anal u oral. O para reducir el riesgo de embarazo tienes que evitar el coito vaginal o usar un método anticonceptivo efectivo. Cuando hablemos de condones, es también el momento que nosotros tenemos que darle acceso a los condones a nuestros jóvenes y es el momento de acordar dejar un frasco de condones o preservativos en algún lugar de la casa que sea resguardado y que los padres nos comprometemos a rellenar automáticamente sin pregunta. Ahora también es el momento de introducir a los hijos a los servicios de salud reproductivos cercanos, amigables y confiables. En esta foto pueden ver a nuestro equipo del Centro de Adolescencia de Clínica Alemana que los podemos acompañar en todo este proceso. Entre los 15 y los 18 años, con toda la materia biológica basada, nos quedan temas complejos como los valores sexuales, el consentimiento sexual, la diversidad de género y el placer. Los padres tenemos todo el derecho a enseñarle a nuestros hijos en qué condiciones creemos que no están preparados para tener sexo. Ahí entra la orientación valórica de acuerdo a las creencias y experiencias de los padres. Hay padres que piensan que el sexo solo es bueno en el matrimonio, otros que piensan que el sexo es bueno si no hay riesgo y otros que piensan que el sexo es bueno si hay amor. Los hijos están en una etapa de formación de sus propios valores y compartirlos va a enriquecer la construcción de su identidad. El consentimiento sexual es la expresión de la voluntad de las personas para aceptar un acto sexual. Las personas involucradas en un encuentro sexual deben estar de acuerdo con lo que están haciendo. Para explicarlo más gráficamente, el sexo es como el boxeo, ¿no es cierto? Si uno de los participantes no está de acuerdo, estamos cometiendo un delito. Entonces, abuso sexual es cualquier acto de connotación sexual que ocurra sin el consentimiento de los participantes. ¿Y cómo saber si una persona da su consentimiento? Lo más fácil es preguntar. Y la pregunta debe ser lo más específica posible, ¿no es cierto?, para cada práctica sexual. Por ejemplo, ¿puedo darte un beso? ¿Puedo tocarte debajo de la ropa? ¿Qué protección usamos? Y más específica también la pregunta para cada ocasión. O sea, si ayer nos besamos no significa que hoy te puedo dar un beso sin tu consentimiento. Es muy importante evaluar si la persona es capaz de dar el consentimiento. No son capaces de dar el consentimiento personas bajo el efecto del alcohol y las drogas, por lo que cualquier actividad sexual que se realice con personas intoxicadas puede catalogarse de abuso o violación. Y tampoco son capaces de dar su consentimiento menores de 14. La ley chilena dice que cualquier actividad sexual en menores de 14 es un abuso sexual. En diversidad de género tenemos que enseñar el respeto a las personas cuya identidad se expande de la definición clásica, ¿no es cierto?, de que si nací con un sexo, me identifico con ese sexo y me atrae el sexo opuesto.
En esta ilustración icónica llamada La persona de jengibre, podemos ver cómo la identidad de género es lo que se siente en el cerebro, la atracción es la orientación sexual, lo que se siente en el corazón, y el sexo biológico es el sexo de los genitales. También está la expresión sexual, que es cómo nosotros nos vemos. Para explicarlo mejor, entonces, ¿qué es el sexo asignado? Es el que se da al nacer de acuerdo a la forma de tus genitales, que puede ser femenino o masculino. ¿Qué es la identidad de género? Entonces, es la forma que cada persona se define a sí misma y cómo quiere que el resto la vea. Puede ser masculino, femenino, puede ser andrógeno, puede ser indefinido y muchas cosas más. ¿Qué es la orientación sexual? Entonces es quien te atrae. Si te gustan las mujeres, si te gustan los hombres, si te gustan los hombres y las mujeres, si no te atrae nadie, o si te atraen las personas independientes del género. Lo importante aquí no es dónde clasificamos, sino que todas las personas tenemos derecho a ser respetadas y amadas. No hay una identidad buena o mala, es una realidad. Y como familia tenemos que cuidar a nuestros hijos sean como sean, evitar el bullying, crear un espacio protegido para que se encuentren a sí mismos y puedan desarrollarse como personas a su máximo potencial. Si fuera algo aceptado y respetado, la diversidad sexual se aprendiera en la familia, la gente joven aprendería en forma abierta cómo evitar el riesgo de infecciones de transmisión sexual y no existiría este tabú que ha llevado a los adolescentes varones que tienen sexo con hombres a la crisis actual que tenemos con el VIH en adolescentes jóvenes en Chile. Finalmente, no se puede dejar afuera el tema del placer con los hijos. Tenemos que hablar de masturbación y orgasmo. Ser una persona sexual es importante para las vidas de las personas. Es una fuente de felicidad y placer y una manera de manifestar el afecto y el amor. ¿Qué otros tips les puedo dar de cómo responder una pregunta difícil? Cuando nos pregunten tenemos que mostrar disponibilidad absoluta y parar lo que estábamos haciendo, ¿no es cierto? Buscar un espacio tranquilo y ahí hablar. Debemos responder en forma transparente y honesta y contestar en forma súper concreta. No tenemos que extendernos, tenemos que contestar la pregunta que nos hicieron. Si no sabemos, investigar juntos. Si no, van a buscar la información en otra parte. Y debemos ser explícitos en reforzar que no existe ninguna pregunta tan grave que no la puedan hacer con nosotros. Todos nos pueden preguntar. Y la otra cosa importante es que si se equivocan, siempre pueden contar con nosotros y siempre nos pueden preguntar. Aunque sea la peor equivocación, siempre vamos a estar dispuestos a apoyarlo. De todas las tareas que asumimos el día que decidimos traer hijos al mundo, una de las que más nos aterra es la educación sexual de nuestros hijos. Esto es una contradicción muy rara, porque nuestros hijos llegaron al mundo fruto de una relación sexual, ¿cierto? Nuestro rol natural y sano es educarlos para que puedan experimentar lo mismo o mejor. En resumen, ¿qué tenemos que saber los padres de educación sexual? Que cuando los jóvenes no reciben una preparación adecuada para experimentar su vida sexual, quedan potencialmente vulnerables a la coerción, al abuso, al embarazo no planificado y a las infecciones de transmisión sexual. Que la educación sexual tiene beneficios concretos para nuestros hijos. Los jóvenes que reciben educación sexual rechazan el inicio de su vida sexual y tienen una sexualidad más protegida y responsable. Que para iniciar la conversación, los padres debemos ser los primeros en entregar educación sexual a nuestros hijos, incluso antes que los padres y que el colegio, de manera de que cuando aparezcan sus dudas, nosotros seamos sus referentes. Que la educación sexual en la casa debe ser una conversación continua o una serie de conversaciones a lo largo del crecimiento de los hijos, no solo la charla. ¿Y qué temas tenemos que tocar por edad? De los 0 a los 4 años, los nombres apropiados de las partes del cuerpo, ¿no es cierto? De los 5 a los 7 años, todos los cambios de la pubertad. De los 8 a los 12, todo lo que va a ser coito, fecundación, cómo vienen los niños. De los 13 a los 15, anticoncepción, prevención de infecciones de transmisión sexual. Y después de los 16 a los 18, hablar de consentimiento sexual, género y placer.
Muchas gracias. Aquí les dejo mi contacto. Adicionalmente les cuento que estoy escribiendo un libro que es un manual de educación sexual para adolescentes, sexo inteligente, así que los invito a seguirme en mi Instagram, Dr. Uneus, donde aclaro dudas de pubertad y sexualidad en adolescentes, y a participar ustedes y a sus hijos en mis martes preguntones, que son el día que respondo todas las preguntas de educación sexual y pubertad de los adolescentes. Buenas tardes. Porque sabemos lo importante que es retomar tus atenciones y tratamientos, en Clínica Alemana estamos todos seguros a través de protocolos para garantizar al máximo la seguridad y protección de ti, tu familia y todos nuestros colaboradores. En los distintos accesos existe un control de temperatura e higienización de manos con alcohol gel. El uso de mascarilla es obligatorio de forma permanente para todos. En distintos lugares encontrarás indicaciones para mantener un correcto distanciamiento social y cada vez que lo necesites puedes hacer uso de los puntos de higienización de manos. Al usar los ascensores se ha limitado la capacidad máxima de personas en el interior, lo cual está indicado claramente. Las botoneras cuentan con una lámina protectora con partículas de cobre y cada posición se encuentra marcada en el suelo. Ubícate sobre una de ellas. Se ha aumentado la frecuencia de sanitizado en todos los espacios comunes como ascensores y salas de espera, además de las consultas, salas de exámenes y procedimientos, y existen sanitizadores de aire en varios puntos de la clínica, así como lámparas ultravioletas para desinfección. Se han adecuado las horas disponibles de las consultas, exámenes y procedimientos para cuidar el flujo en cada sucursal y piso. En cada recepción, espera tu turno respetando la distancia marcada. Las salas de espera se han reestructurado, ya sea eliminado, distanciado o bloqueado mobiliario para que puedas sentarte a una distancia adecuada de otros pacientes. Se ha restringido el acceso de acompañantes en los halls de espera y consultas. Contamos con áreas de atención separadas. Las consultas médicas están disponibles para pacientes sin síntomas respiratorios. Todo paciente que sí tenga síntomas será derivado en el acceso a urgencia respiratoria y así poder recibir una atención segura e integral. Gracias por confiar tu salud en nosotros. Estamos preparados con la mayor seguridad para cuidar de ti y tu familia. Infórmate en www.alemana.cl sobre las distintas modalidades de atención que hay disponibles, ya sea de forma presencial en Vitacura, La Besa y Chicureo, unidades de toma de muestras de laboratorio clínico, por telemedicina o servicios a domicilio. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.